Bienvenidos, bienvenidas todos. Es una celebración que nos llena de alegría, nos llena de gozo. Es una celebración no solamente de las hermanas misioneras de la caridad, sino de todos aquellos que sabemos que Dios hace obras maravillosas y grandes. Y las proezas se siguen dando siempre y cuando hay un corazón humilde y sencillo. Yo quiero expresarle mi tremenda gratitud por esta celebración a Dios. Mi alegría especial de rezar las oraciones, esta primera oración colecta, que será la que siempre estaremos rezando en todos los aniversarios. De proclamar por primera vez esta palabra de Dios que hemos escuchado y que serán las lecturas que nos van a regir todas las reflexiones durante los aniversarios de Santa Teresa. Es una fiesta muy especial que lo están marcando grandemente. Como me habían dicho que debía de presidir y hacer la homilía en este día, yo no hallaba qué hacer y les confieso que dije yo, bueno, voy a poner oído a lo que venga de aquí para allá sobre Madre Teresa. Y lo primero que hice fue despertarme a las 3 de la mañana cuando el Papa Francisco presidía la Santa Misa en Roma. Y me desperté no a la fuerza, sino de verdad, con deseos de oír lo que el Papa iba a decir. Y comencé primero a escuchar la entrevista que le hace CNN a un sacerdote misionero de la caridad. Y cuando empecé a oír algunas ideas sobre esta entrevista, me volví como de esos niños que cuando revientan piñata agarran un dulce por aquí, agarran un dulce por allá, y comencé, no, esto vale la pena que encienda la luz de mi cuarto, y empecé a escribir también. Y luego empecé a escuchar al Papa Francisco y igual como que tiraba dulcitos a la garduña, y también esto lo voy a escribir. Y también el siguiente día que el secretario de Estado presidió la Santa Misa en el día 5, también a las 3 de la mañana, por ahí. Y empecé a escucharlo y también sentí también dulcitos de piñata y empecé a escribir. Total que se me hizo un montón así de ideas. No de dulcitos, ¿verdad? Sino de ideas. ¿Y ahora qué hago con todo esto? Luego me dan las hermanas las lecturas que correspondían a este día. Y ya con las lecturas sí empecé a engranar un poquito cómo íbamos a hacer la reflexión de esta mañana. Así que así es la reflexión que vamos a compartir de ese estar despiertos desde las 2:30 a 3 de la mañana. Y dice así el Evangelio: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, era forastero y me acogisteis, estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y veniste a verme. Santa Teresa dice, es difícil de entender esta palabra. Es difícil entender, tuve sed y me diste de beber, forastero y me acogiste. Pero cuando tocas a un niño, pero cuando tocas a un enfermo, cuando tocas a uno que está allí, despreciado, marginado, olvidado, te das cuenta que es a Cristo al que tocas. Difícil de escucharlo, pero cuando tocas el dolor de Dios, el sufrimiento de Dios, sabes que tocas a Dios. Cada vez que has tocado a un pobre, dice Madre Teresa,
Ay, disculpen que también diga Madre Teresa y Santa Teresa, pero como que suena bien cariñoso decirle Madre Teresa, ¿verdad? Madre Teresa, así que se vale, Madre Teresa y Santa Teresa. Cada vez que has tocado a un pobre, has tocado la carne de Dios. Has reconocido a Cristo en los más pobres y en los descartados por el mundo. Y como hemos escuchado en el Evangelio, dice ella, en la hora de la muerte se nos va a juzgar en lo que hemos sido. Santa Teresa de Jesús decía, Dios nos va a juzgar al final del día en el amor. Ella decía, se nos va a juzgar en lo que hemos sido. No se puede ir al pobre si antes no has oído el grito de Dios en la cruz, tengo sed. No se puede ir a instituir una casa de ancianos, de silosos, de huérfanos, si antes no se ha escuchado ese grito. Para instituir una casa, Santa Teresa primero necesitaba la solicitud del obispo. Y luego ella no pedía cosas para la casa, sino alguien que les acompañara espiritualmente. Y esa ha sido la experiencia aquí en el asilo Misionera de la Caridad Usulután. Al obispo no vinieron pidiéndole cosas. Al obispo le vinieron pidiendo primero sacerdotes, asistencia espiritual. Sin esa guía espiritual no fuera posible la comunidad de misioneras de la caridad. Muchos conocemos sus obras, pero no así la vida de oración. Muchos conocemos las obras de Santa Teresa, pero no su vida de oración. Lo más importante en la casa para Madre Teresa era la Eucaristía que adoraba. Era la Eucaristía que adoraba. Era el tabernáculo, era el sagrario en la casa. Eucaristía y pobres eran para ella dos grandes presencias. Cuando recibimos, decía, el pan de vida, nos da el valor de tocarle. Cuando recibimos el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, encontramos valor para tocar al pobre, al necesitado, al que sufre. Alguien ha dicho que Santa Teresa era como un coloso. ¿Saben lo que es un coloso? ¿Qué cosa puede ser un coloso? ¿Algo grande? ¿Qué más? Coloso de Roma. Un volcán puede ser un coloso. Alguien ha dicho eso, que Madre Teresa era como un coloso. Dio de ella, dio, hasta que se vació totalmente. Santa Teresa no era un coloso. Era la más pobre de las pobres. No podía iniciar el día sino con el Santísimo Sacramento. Sin ese encuentro, ¿qué encuentro posterior podría ser bueno? ¿Qué amor podría llevar si antes no habría recibido el de Cristo en el Santísimo Sacramento, en la Eucaristía? Era Santa Teresa de Calcuta una analfabeta del amor, porque aprendía en el sagrario a leer cada jornada en la contemplación silenciosa con el Santísimo Sacramento.
una analfabeta que aprendía a leer lo que el Santísimo le dictaba tendría que hacer durante la jornada. ¡Qué sabiduría! ¡Qué confianza! ¡Qué abandono! Si nos hemos decidido ser misioneros de la caridad, que no sea porque nos sentimos un coloso, capaces de dar, dar y dar, sino porque nos sentimos vacíos, nos sentimos nada, y solo en la vaciedad y nada se manifiesta el Señor, como dice el cántico de San Lucas capítulo 1. Le pedía al Santísimo Sacramento, le decía: Señor, brilla en nosotros, brilla en mí, para que al encontrarme con un hermano sienta, no mi presencia, sino tu presencia, brilla en los que nos rodean, permite predicar sin predicar con tu presencia, permite predicar sin predicar con solo tu presencia. Y este padre, que es casi uno de los primeros misioneros de la caridad del padre Cervera, cuenta que un día se bajó del coche y vio a un mendigo, Madre Teresa. Y dijo ella así, porque ella no pensaba mucho lo que iba a decirle salía de adentro. Y cuando ve al mendigo, dice: ahí hay uno de los nuestros. Ahí hay uno de los nuestros. Se acercó y le tocaba una mano que tenía torcida hacia atrás y le decía: ¿y aquí le duele? ¿Y aquí le duele? Y él le decía así. ¿Y aquí le duele? Y él le decía así. Dice el padre Cervera: yo quizá le hubiera dado una monedita y ya. Ella miraba más allá de lo que uno podría ver. Ella miraba en el pobre, en el enfermo, algo más allá de donde nosotros a veces mezquinamente podemos ver, y a veces mitigamos nuestra conciencia con una monedita o con un que le vaya bien. Ella miraba con la profundidad con que mira a Dios. Ella miraba con el amor entrañable de Dios. Y escuchaba algo muy interesante que el Papa San Juan Pablo II le dice en uno de esos encuentros a Madre Teresa: Madre, ¿y qué cree que le va a decir San Pedro cuando llegue al cielo? ¿Qué cree que le va a decir San Pedro cuando llegue al cielo, Madre? Y ella le dice: me va a armar toda una gran bronca. ¿Y por qué, Madre? Porque le he llenado el cielo de pobres. Porque le he llenado el cielo de pobres. Así era ella. Con esa ternura, el padre Cervera dice que padecía de la vista. Y una vez agarró la medallita de la medalla milagrosa, que las misioneras tienen una devoción muy especial, y se la pone en los ojos al padre y le dice, así como una mamá a que repita el niño, repita después de mí: creo en el amor tierno por mí, te amo. Y le ponía la medallita en los ojos: creo en el amor tierno por mí, te amo. Cuando iba a un país y había otro idioma, le decía: tal vez no hablo su idioma, pero puedo sonreír. Llevemos, decía, en nuestro corazón la sonrisa de Dios.
la alegría de Dios. Llevemos en nuestro corazón su sonrisa, la sonrisa de Madre Teresa. ¿Cómo está allí? ¿Seria o riéndose? Riéndose. Abriremos horizontes de alegría, decía ella, a un mundo urgido de tanto amor, de tanta alegría. La gente está tan ocupada que no tiene tiempo ni para sonreír. Que no tiene tiempo ni para sonreír. La madre le gustaba definirse como un lápiz en las manos del Señor para que escribiera el Señor poemas de amor. Sin lugar a dudas, Dios nos ha predestinado. Solo démosle permiso a Dios para que entre en nuestra vida. No tanto está el mérito en nuestras luchas, sino en que no impidamos la gracia que Dios nos concede para nuestra santidad. E iremos poco a poco descubriendo la hermosura de nuestra vocación, la belleza de nuestro ministerio, la alegría de la vida religiosa, sacerdotal y laical. Una periodista muy renombrada un día se le acercó. Ella tenía como la primera oportunidad de hacerle la pregunta a Madre Teresa, y le hace una pregunta con el camarógrafo a un lado y le dice: Madre Teresa, ¿y usted es santa? Y ella contestó: sí, por el bautismo soy santa. Y luego Madre Teresa le dice a la periodista: ¿y usted es bautizada? Y ella contesta: sí, entonces eres santa. Yo como religiosa tengo que ser santa y luchar por ser santa, y tú como periodista tienes que luchar por ser santa. Su canonización solo fue un confirmar su vida de santidad. El Papa Francisco dijo estas palabras: ha hecho sentir su voz a los poderosos de la tierra ante los crímenes creados por ellos mismos. Y dijo el Papa Francisco: la misión de Madre Teresa en las periferias es la elocuente cercanía de Dios entre los más pobres. Y hemos escuchado hoy la carta apostólica que dice: el que no ama no ha conocido a Dios, pues Dios es amor. Dice Madre Teresa: así como hay amor en acción, hay pecado en acción. Hay pecado en acción. Santa Teresa decía que su primer amor había sido ¿quién? Había sido, dijo, el Sagrado Corazón de Jesús. Y por eso la devoción tan acendrada al corazón de Jesús. Y el amor, para que sea verdadero, dijo, tiene que doler. Y ante el premio Nobel que recibió en Oslo, dijo: no quiero que me den lo que les sobra, sino hasta que les duela. Porque a Dios le dolió amarnos, su sed de agua fresca, su sed de agua limpia, su sed de cruz, su sed de exaltación. ¡Viva Santa Teresa! ¡Viva! Aplauso a Santa Teresa, Madre Teresa. En pie vamos a profesar en este día de acción de gracias nuestra fe católica y apostólica.